Bueno, bendecimos el nombre del Señor en esta preciosa mañana y a Dios le damos gracias por este nuevo día delante de su santa y divina presencia. Me gustaría compartir, hermanos, en esta mañana un sencillo salmo, Salmo 92, verso 10, donde el salmista David nos dice en la palabra: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con tu aceite fresco. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con tu aceite fresco. Antes de entrar en este precioso salmo, me gustaría, hermanos, decir esto a modo de introducción. Y es que en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos diferentes animales, diferentes aves, de los cuales los autores bíblicos, los escritores de la palabra, quisieron, hermanos, reflejar, quisieron manifestar de que cada animal, cada ave, desprenden enseñanzas y aplicaciones espirituales para nosotros. Por ejemplo, hermanos, la palabra del Señor nos habla del águila, donde el profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 31, dice la palabra: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra del Señor también, hermanos, nos habla del ciervo, donde el salmista David nos decía en el Salmo 42, verso 10: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. La palabra del Señor también nos habla de la gacela, donde Salomón nos escribe en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, verso 5, nos dice: escápate como gacela de la mano del cazador. La palabra de Dios, hermanos, también nos habla del león. Y dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tomando, hermanos, estos principios bíblicos, donde la palabra del Señor nos habla, quisiera tomar un par de minutos para poder hablar de las cualidades de un búfalo, donde David decía y escribía: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. La pregunta es: ¿qué veía el salmista David en el búfalo para poderlo comparar, equiparar con nosotros? ¿Qué veía David? Para poder hablar de las cualidades del búfalo, vamos a ir al libro de Job, capítulo 39, verso del 9 al 12.
Vamos a ver el diálogo, la exposición de Dios a Job. Decía Dios a Job: ¿tú crees, Job, que el búfalo te va a servir y a dormir en tus establos? Dice Dios a Job: ¿atarás tú al búfalo y hacer que te siga y que no se aparte del surco hasta que cultives tus campos? ¿Puedes confiar en su fuerza y echar sobre sus lomos todo el peso de su trabajo? ¿Puedes hacer que el búfalo junte todo tu grano y te lo lleve hasta el molino? Vaya lección de humildad le dio Dios a Job. Lo que quiso Dios enseñarle a Job sobre el búfalo es, en pocas palabras, que el búfalo no es dócil. El búfalo, hermanos, no es sumiso. El búfalo, hermanos, no vale para servir. El búfalo, hermanos, no sirve para meterlo en servidumbre. ¿Por qué? Porque el búfalo es de naturaleza salvaje. Y como es de naturaleza salvaje, el búfalo no quiere que se le ponga un yugo entre su cuello y trabajar en la tierra. El búfalo no quiere arar. No se puede contar con ellos, con su ayuda, porque tienen una naturaleza salvaje. Pero atención a esto. Hay algo precioso. Y es que, al igual que el búfalo, hay otros animales, hermanos, salvajes. Al igual que otros animales bravos, al búfalo se le puede domesticar. Al búfalo se le puede aprender que pierda su bravura. Y por medio de un proceso se les puede domesticar. Y una vez que el búfalo es domesticado, una vez enseñado de un animal bravo, intimidatorio, se puede convertir en un animal dócil, en un animal obediente, en un animal sociable, en un animal sumiso y manso. Creo que David acertó con la metáfora del búfalo y compararlo con nosotros en el Salmo 92. Porque de la misma manera, hermanos, nosotros, y lo digo con todos mis respetos, al igual que el búfalo, veníamos de una naturaleza salvaje. Veníamos de una naturaleza caída. Éramos un pueblo muy difícil de trabajar. Éramos un pueblo con un carácter muy fuerte, muy bravío, con ideales culturales muy apegadas a nosotros. Pero gloria tenga su nombre, porque la fuerza del Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Su amor, su llamado nos ha doblegado. La palabra del Señor nos ha hecho perder nuestra bravura. Su palabra nos ha hecho dóciles. Su palabra nos ha hecho ser obedientes. Su palabra nos ha hecho ser sumisos, sociables, mansos. Su palabra ha hecho que aceptáramos llevar su yugo sobre nosotros. Y ahora nosotros, como nuevas criaturas, servimos a Jesucristo, atados en los establos de su voluntad. Hoy llevamos su carga con mucho regocijo, con mucho esmero. Hoy recogemos del grano del mundo
para traerlo al molino de la iglesia. Su evangelio, su palabra ha cambiado nuestro carácter. El evangelio ha cambiado nuestra forma de pensar. La palabra ha cambiado nuestra forma de hablar. La palabra ha cambiado nuestra forma de caminar. La palabra ha cambiado nuestras formas de ver las cosas. Y es que Cristo, por medio de su palabra, nos ha dominado. La soga de su llamado, hermanos, nos ha doblegado. ¿Saben para qué? Para poder llevar este yugo. Aleluya. Por eso hoy tenemos que decir que bendito sea su evangelio, que ha podido llegar a nuestras vidas. Me gustaría seguir 5 minutos más para seguir hablando de la descripción del búfalo. Miren, el búfalo es gregario, es decir, conviven y se mueven en manadas. El búfalo jamás se moverá solo. El búfalo busca unidad entre los suyos. Se agrupan en conjunto. Jamás verás búfalos solitarios, independientes, porque ellos entienden que el convivir solos se exponen a más peligros, estarán más expuestos al acecho del cazador. Siempre andan en manadas, porque bien saben ellos que tienen un punto débil. Y el punto débil del búfalo es la retaguardia. Necesitan de otro búfalo para que le cubran las espaldas. Por eso los búfalos se sienten seguros, se sienten protegidos de sus enemigos al estar congregados en manadas. Es más difícil atacarles, es más difícil hacerles daño. Por eso siempre verás a los búfalos moverse en manadas, en unidad. Y creo que razón tenía David cuando escribía el Salmo 133, cuando él decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y es que tengo que decirlo, el verdadero cristiano, el verdadero creyente, no se aleja de la manada. Las verdaderas ovejas no se alejan del rebaño. Se alimentan, crecen, se congregan con otros. Lo digo con mucho cariño. No seamos búfalos solitarios. No seamos cristianos independientes. Necesitas de tu hermano. Necesitas de tu hermana. Que de vez en cuando te cubra las espaldas. Que tu mucha experiencia no te deje a llevar a una autoconfianza de estar tú solo. No vivas un evangelio exiliado. No vivas independiente. Hay muchos depredadores que querrán hacerte daño, que querrán atacar tu retaguardia, pero te sentirás protegido, te sentirás seguro al estar congregados en manadas, en unidad, en un solo cuerpo. La unción debe de movernos a unirnos. Y es que el que tiene la verdadera unción no se aleja de los demás. Al contrario, busca la unión. Cuando falta la unción fresca, se hace presente la desunión. Cuando falta la unción fresca,
se hace presente el separatismo. Y yo digo, en la unidad hay victoria. En la unidad hay avance. En la unidad hay bendición. En la unidad hay fortaleza. En la unidad hay poder. Unidos como el búfalo en manadas. Y te aseguro que mientras nos mantengamos unidos, jamás habrá enemigos que ataquen la retaguardia de la iglesia. Abraza el camaderismo. Abraza el compañerismo. No nos aislemos en un evangelio solitario. Nos necesitamos unos a los otros, como esos búfalos guardando la retaguardia del otro. Nos necesitamos. ¿Saben? Hablando de otra cualidad del búfalo, y es que el búfalo vive la mayor parte del día, o lo pasa, mejor dicho, la mayor parte del día, lo pasa dentro de las aguas. Se meten en los ríos, se meten en los estanques, hasta la cabeza, quedando sumergidos por completo por horas dentro de las aguas. Cuando yo indagaba esto, pude ver que lo hacían por dos motivos. El primero y el más peculiar es para poder refrescarse del calor agotador del día. Y el segundo, y este motivo a mí me llama la atención, es para poder desprenderse, liberarse del olor que desprenden sus feromonas. Ese olor del búfalo hace atraer al león, que lo ataque y que lo hiera. Por eso el búfalo necesita sumergirse dentro de las aguas para poder liberarse del olor, porque ese olor atrae a leones. Las aguas servirán para poder desprenderse de todo olor a carne. Y creo, hermanos, que el paralelismo, la metáfora o la aplicación es muy fácil de entender. Y es que como búfalos necesitamos sumergirnos cada día en las aguas de su espíritu, en las corrientes de la presencia. ¿Saben por qué? Y lo digo con todos mis respetos. A veces se nos apega mucho el olor del mundo, el olor al pecado, el olor a carne. Y cuando uno desprende olor a carne, hay un león rugiente andando alrededor esperando a quien devorar. El olor al mundo atrae al enemigo. Por eso necesitamos cada día sumergirnos en las aguas de su espíritu, en las aguas de su presencia. Hay muchas partículas, moléculas en este mundo que se nos apega. Por eso recibe hoy esta palabra. Sumérgete, refréscate en los ríos de Dios. Vente a las aguas, vente a la presencia. Refréscate, despójate de todo pecado que te asedia. La fragancia de sus aguas te librará de la mano del cazador. Por eso vive constantemente sumergido, empapado por los torrentes de su gloria. Vive de continuo en la presencia, vive sumergido bajo las aguas. Como decía el salmista David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. El que vive fuera de las aguas de Dios, el que vive fuera de la presencia, más tarde o más temprano, el león rugiente se los come. Por eso no te apartes de la presencia.
no te apartes de su presencia. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y seré ungido con tu aceite fresco. Yo aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Los búfalos, entre el cuello y el lomo, tienen una pequeña joroba conocida como corona. Y dentro de esta corona o de esta joroba, el búfalo acumula cierta cantidad de aceite. Cuando el búfalo se siente amenazado, cuando el búfalo se siente con miedo por el ataque del león, el búfalo empieza a moverse. El búfalo empieza a agitarse con violencia, con una única intención. Y es que de su corona empieza a liberar esa especie de aceite. Y ese aceite baja sobre su cuerpo y empieza a palpar su rostro. Empieza a bajar por sus lomos, por su cabeza, por su retaguardia. Para que cuando venga el león y le eche las zarpas, el león se deslice, se arrastre. Ese aceite sobre el cuerpo sirve de protección, que no sea fácil de abatirlo. Cuando el león se engancha en los lomos del búfalo, con sus zarpas, el aceite provocará que el león resbale, que le sea más difícil. Por eso David escribía: y seré ungido con tu aceite fresco, con tu unción fresca. Porque David sabía que cuando la unción del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos hace intocables a los golpes y a los ataques de nuestro enemigo. Su aceite fresco será tu amparo. La unción de Dios será tu defensa. El aceite fresco será tu protección ante los ataques del diablo. La unción hará repeler las zarpas del león. Por eso termino y te digo: vive en comunión, busca la presencia, que el aceite santo, gloria a Dios, te empape, que su gloria no te falte, porque solo su aceite, solo la unción, solo su presencia te hará intocable. Que Dios os bendiga mucho y espero por estas sencillas palabras que Dios te haya podido bendecir en este día. Que Dios os bendiga mucho.